Buen día, mi nombre es Victoria Callahan y a continuación voy a explicar el programa. Principalmente comenzamos el programa con la interfaz, donde se tienen los text fields para ingresar los diferentes datos, además del botón para seleccionar la foto adecuada. Más abajo se tiene un campo de texto donde aparecerán diferentes mensajes, indicando el tipo de acción realizada. Debajo de eso se tienen 4 botones que permitirán realizar las partes Create, Update, Delete y Delete del CRUD. Además del botón Limpiar para limpiar los campos del texto. Ahora bien, en su lado derecho se tiene una tabla donde se pueden observar las diferentes columnas y filas. Y al darle clic a una de estas se cargarán los datos en los campos de texto correspondientes, completando así el read. Luego, para el código, se inicia con la clase conectar. Esto nos permitirá conectarnos a la base de datos utilizando los datos que hayamos configurado con la sintaxis correspondiente. La función es retornar con una variable con la función es retornar una variable con que tiene la conexión completada. En el caso de haber un error, se captura con el bloque catch. Luego viene la clase principal. Al principio tenemos todos los importes necesarios, luego dentro de la clase se inicializan dos variables necesarias para el manejo de fotos dentro de la base de datos. Y en el constructor se cargan los componentes hechos con la herramienta de NetBeans y los datos de la tabla con la función cargar tabla. Posteriormente comenzamos los Action Event con el botón guardar. En este se inicializan las variables con los datos traídos de los text fields. Y luego en un bloque try catch se valida la cédula y la fecha de nacimiento con unas funciones que se verán más adelante. Y dentro del try se inicia la conexión y usando el lenguaje SQL se insertan los valores a la base de datos. Además de limpiar los campos del texto y cargar la tabla nuevamente. Continuamos con el botón modificar, que utiliza la misma metodología que el Action Event del botón guardar. Se inicializan las variables con los datos escritos por el usuario. En un bloque try catch se valida la fecha de nacimiento y utilizando el lenguaje SQL se realiza la actualización en la base de datos de los nuevos campos ingresados, utilizando como identificador único la cédula. Posteriormente se limpian los campos y se actualiza la tabla. Como último de los Action Events del CRUD, se inicializa el identificador único de la cédula y utilizando el mismo lenguaje SQL se elimina la fila correspondiente para después limpiar los campos y actualizar la tabla. Luego, en el botón de limpiar, se llama a la función de limpiar que, como su nombre lo indica, limpia los campos de texto. Posteriormente se tiene el Action Event del botón para registrar una foto del sistema de archivos. Este utiliza la clase FileChooser y diferentes metodologías como el de FileInputStream para poder almacenar en una variable los datos de la foto y poder ingresarla en la base de datos. Luego tenemos el Mouse Event para traer los datos de la base de datos al darle clic a una fila. Este utiliza el lenguaje SQL, igual que los demás Action Events para poder completar el read. Para complementar se tiene el método de formatear fecha, que va a fijar un formato y mantener uniformidad en las fechas de nacimiento de la base de datos. Luego el método de setPhoto, que utilizará el lenguaje SQL para cargar la imagen en un contenedor de la interfaz y poder visualizarla. Se finaliza el programa con el método de limpiar y el de cargar tabla. Este último lo que hace es ciclar la base de datos para poder cargar la tabla de la interfaz y visualizar los valores las veces que se requiera. Además, se tiene la clase main y la inicialización de los componentes de la interfaz por la herramienta de NetBeans. Ok, a continuación voy a explicar la ejecución del programa. Principalmente vamos a escribir un nombre, en este caso Marcos, un apellido,
puse Gutiérrez, luego una cédula, luego una fecha de nacimiento, agregamos una foto y le damos guardar, en donde ahora nos dice registro guardado y como podemos observar a la derecha, ahora tenemos eso allí. Luego, si queremos probar con modificar, le damos, por lo menos queremos cambiar el nombre, pusimos Mariasa, le damos modificar y ahí se ve que se cambió el nombre a Mariasa. Posteriormente, en Claudio, si quisiéramos eliminarlo, lo eliminamos y ven, ya nos sale en nuestra lista. Y por último, si quisiéramos limpiar los datos,